Era de madrugada. Todo estaba en silencio. Hasta que escuchó algo. Un sonido. Que no debía estar ahí. Escuchó un ruido en la noche, y lo que pasó después es aterrador. Era una noche completamente normal. O al menos, eso parecía. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio, que a veces resulta incómodo. Como si algo no estuviera bien. Él estaba solo. Sentado en el salón. Con la luz tenue. Y el sonido lejano del viento, golpeando suavemente las ventanas. Todo era tranquilo. Demasiado tranquilo. Hasta que ocurrió. Un ruido. Seco. Proveniente del piso de arriba. Al principio pensó que no era nada. Quizá la madera. El viento. O simplemente su imaginación. Pero unos segundos después. Volvió a escucharlo. Esta vez, más claro. Como si alguien estuviera caminando. Lento. Pesado. Y completamente fuera de lugar. Su cuerpo se quedó inmóvil. Y sin darse cuenta. Dejó de respirar por un instante. Porque había algo que no encajaba. Él sabía perfectamente que no había nadie más en esa casa. Nadie. Y aún así, el sonido seguía ahí. Paso. Tras paso. Como si algo se estuviera moviendo. Justo encima de él. En ese momento. Tuvo dos opciones. Ignorarlo. O subir. Y comprobar qué estaba ocurriendo realmente. Y fue entonces cuando tomó la peor decisión de su vida. Levantarse. Y subir las escaleras. Sin saber que lo que iba a encontrar arriba no tenía explicación. Y que esa noche cambiaría todo. Para siempre. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Las escaleras crujían bajo su peso. Pero no era eso lo que le inquietaba. Lo que realmente le ponía la piel de gallina. Era el silencio. Porque el ruido había desaparecido. Como si lo que fuera que estuviera arriba supiera que él estaba subiendo. Se detuvo a mitad de la escalera. Escuchando. Intentando captar cualquier sonido. Cualquier señal. Pero no había nada. Solo su respiración. Y el latido de su corazón. Cada vez más rápido. Finalmente. Llegó al último escalón. Y se quedó completamente quieto. Frente al pasillo oscuro. La única luz venía desde abajo. Proyectando sombras largas. Que se movían. Aunque no hubiera nada. O eso, creía él. Tragó saliva. Y dio un paso hacia el pasillo. El suelo volvió a crujir. Pero esta vez no fue el único sonido. Porque justo al fondo, una puerta se movió lentamente. Muy despacio. Como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Se quedó paralizado. Mirando fijamente. Sin atreverse a acercarse. Porque en ese momento lo entendió. No estaba solo. Nunca lo había estado. Y lo peor era que lo que estaba ahí dentro. Ahora sabía que él también estaba allí. Durante unos segundos. No se movió. Su cuerpo simplemente no respondía. Porque en el fondo sabía que si abría esa puerta, ya no habría vuelta atrás. El aire se sentía más frío. Más pesado. Como si algo invisible llenara todo el pasillo.
Pero aún así. Dio un paso. Y luego otro. Hasta quedar frente a la puerta. Ligeramente abierta. Apenas unos centímetros. Suficiente. Para que la oscuridad del interior pareciera infinita. Lentamente. Levantó la mano. Dudando. Como si algo dentro de él le gritara que se detuviera. Pero no lo hizo. Empujó la puerta. Muy despacio. Dejando que se abriera. Con un crujido. Largo. ¿Y entonces? Miró dentro. La habitación estaba vacía. Completamente. Sin nadie. Sin movimiento. Sin nada fuera de lo normal. O al menos. Eso parecía. Porque en el momento en que dio un paso dentro. La puerta se cerró. De golpe. Detrás de él. El sonido retumbó en toda la casa. Y su corazón casi se detuvo. Giró rápidamente. Intentando abrirla. Pero no se movía. Estaba completamente bloqueada. Y fue entonces cuando lo escuchó. Justo detrás de él. Un susurro. Tan cerca. Que sintió el aire en su cuello. Su cuerpo se quedó completamente rígido. Incapaz de girarse. Incapaz de moverse. Porque sabía perfectamente que si miraba atrás, vería algo que no debería existir. El susurro volvió a escucharse. Más claro esta vez. Más cercano. Más real. No eran palabras normales. No era una voz humana. Era algo roto. Como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Superpuestas. Incomprensibles. Pero con una intención muy clara. Él no estaba solo. Y aquello estaba justo detrás de él. Su respiración comenzó a acelerarse. El corazón golpeaba con fuerza. Cada vez más fuerte. Como si fuera a salir de su pecho. Y entonces, sin poder evitarlo, giró. Muy lentamente. Esperando lo peor. Pero no había nadie. La habitación seguía vacía. Completamente vacía. Y eso era aún peor. Porque el susurro no había desaparecido. Ahora estaba dentro de la habitación. Rodeándolo. Como si viniera de todas partes. Y fue entonces cuando lo vio. No frente a él. No detrás. Sino en el reflejo del espejo. Algo que no estaba en la habitación. Pero sí. Justo a su espalda. Al principio. Pensó que era un error. Un juego de luces. Una sombra. Algo provocado por el miedo. Pero cuanto más miraba, más claro lo veía. Porque en el reflejo del espejo había alguien. Justo detrás de él. Inmóvil. Observándolo. Sin hacer ningún sonido. Sin moverse. Sin respirar. Su mente intentó negarlo. Intentó convencerse de que no era real. Pero su cuerpo ya lo había entendido. Estaba en peligro. Muy lentamente. Como si cualquier movimiento pudiera empeorar todo. Comenzó a girar. Intentando ver lo que había detrás. Pero en el mismo instante
en el que empezó a hacerlo. El reflejo cambió. Aquello se movió. Por primera vez. No caminó. No se desplazó. Simplemente apareció más cerca. Demasiado cerca. Como si hubiera dado un paso. Sin moverse. Su rostro era imposible de describir. No tenía forma clara. No tenía expresión. Pero había algo. En la manera en la que lo miraba. Que lo paralizó por completo. ¿Y entonces? Lo entendió. Aquello no estaba reflejado. Porque sí. Estaba ahí. Porque quería que él lo viera. El miedo dejó de ser una sensación. Y se convirtió en urgencia. En necesidad de salir. De escapar. De huir de allí. Porque en ese momento ya no tenía dudas. Aquello era real. Y estaba cada vez más cerca. Sin pensar. Giró bruscamente. Y corrió hacia la puerta. Tiró del pomo con fuerza. Una vez. Otra. Otra más. Pero no se abría. Estaba completamente bloqueada. Como si algo la mantuviera cerrada desde fuera. O desde dentro. Su respiración se volvió irregular. Descontrolada. El pánico empezó a invadirlo todo. ¿Y entonces? El susurro volvió. Pero esta vez no era lejano. No era débil. Estaba justo detrás de él. Tan cerca. ¿Qué pudo sentir? Algo frío. Rozando su espalda. Se quedó inmóvil. Otra vez. Paralizado. Porque sabía que si se giraba, ya no habría distancia. Ya no habría tiempo. Ya no habría salida. ¿Y entonces? La voz cambió. Dejó de ser un susurro incomprensible. Y por primera vez dijo algo claro. Algo que hizo que todo su cuerpo se congelara. Una sola frase. Dicha justo en su oído. No debiste subir. El tiempo pareció detenerse. Su mente dejó de procesar. Porque esas palabras no solo habían sido claras. Habían sido personales. No debiste subir. No era una advertencia. Era una confirmación. ¿Confirmación de qué? Aquello sabía exactamente lo que había hecho. Exactamente dónde estaba. Y exactamente quién era. El aire se volvió más denso. Más frío. Más difícil de respirar. ¿Y entonces? Algo cambió. La presión en la habitación comenzó a aumentar. Lentamente. Como si las paredes se estuvieran cerrando. Dio un paso hacia atrás. Sin apartar la mirada de la puerta. Sin atreverse a girarse. Pero el suelo ya no se sentía igual. Era como si algo se moviera debajo. Como si no fuera una habitación normal. ¿Y entonces? Ocurrió un golpe seco. Justo en la pared. Otro. Más fuerte. Más cercano. Y otro. Como si algo estuviera intentando salir. Desde dentro de las paredes. Su respiración se cortó. Y sin poder evitarlo. Giró la cabeza. Lentamente. Y lo que vio
No tenía sentido. No era posible. No debería existir. Las paredes no estaban quietas. Se movían. Como si algo estuviera dentro, intentando salir. Y en ese momento entendió algo que lo dejó completamente paralizado. Aquella casa no estaba vacía. Nunca lo había estado. El sonido se volvió insoportable. Golpes. Cada vez más fuertes. Más cercanos. Como si algo estuviera a punto de romper la superficie. Dio un paso atrás, sin apartar la vista de la pared. Incapaz de reaccionar. Incapaz de entender lo que estaba ocurriendo. Y entonces, la pared se hundió. Como si algo la empujara desde dentro. Una forma comenzó a marcarse. Primero, una mano. O al menos algo parecido a una mano. Presionando. Deformando la superficie. Intentando atravesarla. Su cuerpo dejó de responder. No podía moverse. No podía gritar. No podía escapar. Solo podía mirar. Cómo aquello intentaba salir. Y entonces ocurrió. La superficie se rompió. Sin hacer ruido. Como si no fuera real. Como si aquella pared no fuera sólida. Y de ella comenzó a salir algo oscuro, sin forma definida, arrastrándose lentamente hacia él. No caminaba. No se movía como algo normal. Simplemente avanzaba. Como si el espacio no tuviera sentido para eso. Y en ese instante, el susurro volvió. Pero esta vez, ya no estaba detrás. Ya no estaba en la habitación. Estaba dentro de su cabeza. Repitiendo. Una y otra vez. Ahora, ya es tarde. Ya no podía pensar. Su mente estaba completamente bloqueada. Como si algo estuviera ocupando su lugar. El susurro seguía repitiéndose. Una y otra vez. Más fuerte. Más claro. Más, dentro. Ahora, ya es tarde. Ahora, ya es tarde. Ahora, ya es tarde. Intentó moverse. Intentó reaccionar. Pero su cuerpo ya no respondía. Como si no le perteneciera. Y entonces lo sintió. Algo frío. Subiendo lentamente por su espalda. No era un toque. No era una mano. Era algo que se deslizaba. Como si se estuviera adhiriendo a él. Como si lo estuviera cubriendo. Absorbiendo. Y en ese instante lo entendió. No estaba intentando asustarlo. No estaba intentando detenerlo. Aquello no quería que se fuera. Quería quedarse con él. Su visión comenzó a oscurecerse. Lentamente. La habitación dejó de tener forma. El sonido desapareció. Hasta quedar en un silencio absoluto. Y justo antes de que todo desapareciera, vio una última cosa. Su propio reflejo. En el espejo. Pero ya no estaba solo. Algo estaba dentro de él. Mirándolo. Desde sus propios ojos.
Durante días. Nadie supo nada de él. Nadie respondió sus llamadas. Nadie abrió la puerta de aquella casa. Hasta que finalmente alguien decidió entrar. Lo que encontraron no tenía sentido. La casa estaba completamente vacía. Sin señales de lucha. Sin puertas forzadas. Sin rastro alguno. Pero había algo que no encajaba. En el piso de arriba. La puerta seguía cerrada. Y dentro de la habitación. El espejo estaba roto. No agrietado. No dañado. Completamente destrozado. Como si algo hubiera intentado salir. O entrar. Desde el otro lado. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue lo que encontraron. En el suelo. Unas marcas. Como si alguien hubiera sido arrastrado directamente hacia el espejo. Y desde ese día nadie volvió a entrar en esa casa. Porque algunos aseguran que por la noche aún se puede escuchar el sonido de alguien subiendo lentamente las escaleras y un susurro repitiendo siempre lo mismo. No debiste subir. Y ahora quiero preguntarte algo. Si tú hubieras escuchado ese ruido esa noche, ¿habrías subido? ¿O habrías salido corriendo? ¿Habrías subido o habrías salido corriendo? Y si te gustan este tipo de historias, suscríbete. Porque hay cosas que aún no deberían ser contadas.